Gloria al Señor. Qué bueno estar de vuelta. Tenía que soltar eso. Voy a leer el texto una vez más, orar brevemente y ir de lleno a la palabra. Pueden quedarse ahí sentados. La palabra del Señor dice en Romanos 12, 1, 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre Celestial, glorifícate en este día, que yo pueda menguar y tú crecer para tu gloria y honra. Amén. El 31 de diciembre del año 1986 fui expuesto a una bomba que impactó mis oídos por su gran sonido, por la manera en que hizo un gran sonido al explotar. Ahora, el efecto que tuvo en mis oídos fue un efecto momentáneo y me dejó con un sentido de que yo quiero explotar una bomba de esas ahora. Ese era uno de los que llamamos nosotros petardo o cherry boom en Puerto Rico, y lo que hacían era explotarlos el día de despedida de año como celebración. Fin de la historia. 6 de agosto del 1945. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, ordenó el lanzamiento de Little Boy, o niño pequeño. 3 días después ordenó el lanzamiento del hombre gordo. Estos eran los nombres que le dieron a 2 bombas nucleares que fueron lanzadas a Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas mataron de manera instantánea a 70,000 personas en un lugar y 40,000 personas en el otro lugar. Al día de hoy, todavía se sufren las consecuencias del impacto de estas bombas. Fin de la historia. Hermanos, por un lado vemos una bomba parcial de diversión que realmente no tiene un impacto duradero. Por el otro lado vemos una bomba de destrucción masiva que impacta de manera permanente y que arrasa y se lleva todo lo que hay. Hoy día no vengo a hablarte de una bomba de guerra que destruye, sino que vengo a hablarte de lo único en la vida que puede causar un impacto en cada área de nuestra vida. Y de lo que vengo a hablarte es del Evangelio mismo de Jesucristo, descrito como el apóstol Pablo como poder de Dios, como dunamis de Dios, como dinamita de Dios. Es el poder de Dios que cuando impacta lo transforma todo, lo cambia todo, no de una manera parcial, sino de una manera completa. El Evangelio de Jesucristo no es un pequeño petardo que hace ruido y que causa un impacto temporero. El Evangelio de Jesucristo es más como una bomba que arrasa con toda área de nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es poder de Dios. Y quiero que tengamos algo bien en claro: el Evangelio de Jesucristo debe, por consiguiente, impactar cada área de nuestra vida. Por lo tanto, lo que quiero argumentar en esta mañana es lo siguiente: que debido a que el Evangelio de Jesucristo es esa bomba de gran poder de Dios, hermanos, por esas misericordias de Dios, debemos entregarlo todo al Señor. No hay otra. Por las misericordias de Dios, entrégate por completo al Señor. Esta idea la voy a dividir en 3 puntos en este mensaje.
La primera parte es las misericordias de Dios, el impacto de las misericordias de Dios. Vamos a leer una vez más Romanos 12:1, porque dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Qué bendición poder dar esa pausa en el verano, ir al libro de Segunda de Timoteo que estuvimos estudiando durante todo el verano, pero habíamos dado una pausa del libro de la carta de Pablo a los Romanos, donde terminamos, ¿se acuerdan? En ese monte, en esa cúspide, en el capítulo 11, donde Pablo, y hemos visto en estos 11 capítulos donde Pablo había compartido el Evangelio de una forma magistral. Por lo tanto, quiero recordar un poco lo que habíamos dado ahora que estamos regresando a la carta de Romanos. Esta carta tenía varios propósitos específicos y Pablo quería definitivamente exponer el Evangelio de una manera bien exhaustiva, pero no solamente eso, sino que él estaba buscando recursos, estaba buscando apoyo para continuar con sus viajes misioneros. Y también, hermanos, la manera y la forma en que él quiere comparar y compartir el Evangelio no es simplemente para hacer una transacción de información. Él quiere que ese Evangelio glorioso sea puesto en práctica. Lo vemos desde el principio. En el capítulo 1, verso 5 dice: es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces Pablo quiere unir la información del Evangelio a que sea unido a la práctica del Evangelio. En palabras de Domingo, quiere unir la ortodoxia con la ortopraxis. Él quiere unir lo que es la fe genuina con la fe que da frutos, porque están unidas la una de la otra. Hermanos, esto es lo que vamos a ver al final de la carta a los Romanos, específicamente del capítulo 12, 13, 14 y 15. Luego que él había expresado qué es el Evangelio, ahora va a presentar unas demandas del Evangelio. Hermanos, ha sido glorioso el simplemente repasar Romanos 1, 2, 3 hasta el 11 en preparación para comenzar el capítulo 12. Y hemos visto que lo que está aquí es completamente glorioso. Es tremendo, y esto lo vamos a estar repasando, pero es importante que entendamos, hermanos, que el Evangelio hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Por eso es que la carta a los Romanos no se termina en el capítulo 11, sino que continúa. Un teólogo dijo lo siguiente, dijo: resulta maravilloso ver las grandes doctrinas de la cruz, la resurrección, la segunda venida de Cristo, puestas al servicio de una conducta cristiana cotidiana y práctica. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, de que el Evangelio impacta cada área de la vida del creyente. Para darles una idea, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, solamente hay 6 imperativos o 6 mandatos. Solamente en el capítulo 12 hay más de 20. Una vez Pablo ha explicado el Evangelio, ahora se va a comunicar y va a decir: el Evangelio demanda la entrega total de lo que nosotros somos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En las próximas semanas, en los siguientes capítulos, vamos a ver cómo ese Evangelio impacta la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que ves los dones que Dios te ha dado. Impacta la manera en que tratas los unos a los otros, impacta la manera en que ves el gobierno, en que ves la ley, impacta la manera en que esperas el regreso de Jesucristo, impacta la manera en que tratas a los más débiles en la fe, impacta todo. Pero hermanos, no perdamos de vista el orden que Pablo ha presentado. El Evangelio va primero. Antes de que quieras
llevar a cabo la obediencia del Evangelio, tienes que tener el Evangelio. Hermanos, es típico y clásico ver personas que con sus propias fuerzas tratan de seguir a Dios. ¿Y saben qué? Se quedan sin gasolina. No pueden avanzar. La vida cristiana no se trata de una vida moral para ganar aceptación de Dios. Tampoco se trata de una lista de quehaceres que debes obedecer a ver si Dios te perdona y te da vida eterna. No. Hermanos, sin el Evangelio, una vida moral, por más perfecta que la trates de hacer, no será suficiente y la lista de quehaceres va a ser interminable. No la vas a poder cumplir. Si el Evangelio no va primero, nuestras motivaciones, por más fuertes que sean, no serán suficientes para mantenernos firmes en la fe. Si el Evangelio no va primero, ni aún el arrepentimiento que podamos hacer va a ser genuino. Hermanos, si el Evangelio no va primero, no vamos a poder ser sostenidos en medio del sufrimiento. Por eso es que tenemos que ver el orden de Pablo. Pablo dice en el verso 12, os ruego, por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. Y yo quiero que nosotros veamos que Pablo está rogando a los hermanos y este ruego está rodeado de las misericordias de Dios y el Evangelio. Lo tienen allá arriba. Les ruego. Pero primero había dicho por tanto y después va a decir por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Lo que Pablo ha estado explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pablo ha explicado y ha dicho desde el principio que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo está explicando acerca de que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo está explicando esto y lo primero que hace justo después de decir esas palabras es decir, porque el diagnóstico del ser humano es que somos pecadores. Esto es lo que él hace desde el capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Donde Pablo presenta lo que es la pecaminosidad del hombre y dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Pero encontramos el pero más glorioso de la Biblia en Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, hay una gran mala noticia. Somos pecadores, nos habíamos rebelado en contra de Dios, pero Dios ha enviado a su Hijo unigénito, su Hijo perfecto en propiciación por nuestros pecados, y esto se obtiene por fe. Desde Abraham trae en el capítulo 4 de que esto es por fe. En el capítulo 5 dice que habiendo sido justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Capítulos 6 y 7 nos habla acerca de la santificación que vamos poco a poco desarrollando. En el capítulo 8 nos dice que no hay condenación, que somos hijos, que hemos sido adoptados, y nos dice que es plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Estamos seguros en sus manos. Por eso es que Pablo termina el capítulo 8 diciendo que él está seguro de que nada lo puede separar del amor de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Nada nos puede separar de Él. Luego capítulo 9
10 y 11, de manera bien resumida, el apóstol Pablo demuestra de que Dios manifiesta su misericordia del que Él quiere, y todos, dice la Escritura, que han sido encerrados en desobediencia, para mostrar Dios misericordia a todos. Desde el capítulo 11, verso 32. ¿Cómo termina Pablo de recapitular todas estas misericordias de Dios? Hermanos, Pablo estalla en adoración. Pablo estalla recitando y diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, en resumen, Pablo está diciendo, una vez ya he compartido el capítulo 1 al 11, donde hablé de las profundidades del Evangelio, ahora en esa profundidad del Evangelio, en la misericordia de Dios, ahora es que nos vamos a mover para el frente en entregarnos totalmente en cada área de nuestra vida. Pablo está diciendo: por las misericordias de Dios hemos sido justificados, y por las misericordias de Dios es que vamos a ser santificados. Pablo está diciendo: por las misericordias de Dios somos sus hijos, para que por las misericordias de Dios vivamos demostrándole al mundo de que realmente somos sus hijos. Pablo está diciendo: por la misericordia de Dios fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, para que por la misericordia de Dios vivamos en novedad de vida. Hermanos, el Evangelio va primero. Todo aquel que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios solamente va a tener una respuesta al ser alcanzado por estas misericordias, y la respuesta es la entrega total. La entrega total. Este es el segundo punto. Primer punto: por las misericordias de Dios. Escuchamos las misericordias de Dios, escuchamos lo que Cristo ha alcanzado para nosotros y por nosotros. Y ahora vamos a ver que por las misericordias de Dios debemos entregarnos por completo. Este punto lo voy a dividir en dos, por eso es que son 3 al final. Entrégate por completo al Señor. No hay otra forma. Veamos, todavía estamos en el verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y aquí vamos, dice, ¿cuál es el ruego? ¿Cuál es el ruego por la misericordia de Dios? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable, que es el culto racional de ustedes. Primero quiero que vean el lenguaje que Pablo está utilizando para ilustrar lo que él quiere comunicar. Pablo está hablando de que por las misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Esta idea del sacrificio automáticamente nos lleva al Antiguo Testamento. Nos lleva a 3 áreas principales de donde se ofrecían sacrificios, y donde habían sacrificios en el Antiguo Testamento había un sacerdote, había un animal a ser ofrecido como sacrificio, y había un templo donde era que se llevaba a cabo todas estas cosas. Estos sacrificios se ofrecían específicamente de dos maneras. La primera era que a través de estos sacrificios el sacerdote mataba un animal, derramaba la sangre y servía para perdón de pecados. Ahora, de primera mano lo voy a cancelar rápidamente, porque Pablo no está diciendo que ahora nosotros, por las misericordias de Dios, debemos entregar nuestros cuerpos para perdón de nuestros pecados. Y la razón es muy sencilla: Cristo es el cumplimiento de todo esto. Cristo es el Cordero inmolado que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. Cristo es el templo mismo donde habita la plenitud de la presencia de Dios.
Toda esta idea del sacrificio que nos apunta al Antiguo Testamento, realmente a nosotros nos está apuntando directamente al Señor Jesucristo. Así que Pablo nos está diciendo que ofrezcamos nuestros cuerpos no para buscar perdón de pecados, sino para consagración y devoción, que era la segunda alternativa en el Antiguo Testamento, donde ofrecían un animal y se ofrecían ciertos sacrificios que eran consumidos por completo. Por completo, no se le sacaba una partecita, no se le guardaba algo, sino que eran presentados por completo. Y eran presentados como un sacrificio, y el sacrificio básicamente lo comunica Pablo aquí como algo vivo. ¿Qué significa el sacrificio vivo? Pablo está diciendo que debido al Evangelio de Jesucristo, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto lo vamos a ver de dos maneras. La primera, de forma activa. La segunda, de forma pasiva. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios por las misericordias de Dios de manera activa significa que activamente yo estoy buscando obedecer a todo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Acuérdense, ¿qué va primero? El Evangelio va primero. Una vez el Evangelio está, ahora Pablo nos está diciendo, ofrecemos nuestros cuerpos activamente para nosotros buscar obedecer cada área de lo que está en las Escrituras. Esa es la parte activa, pero también está la parte pasiva. La parte pasiva es cuando tú no tienes, como dice en el refrán, cuando tú no tienes vela en ese entierro, ¿verdad? Cuando suceden cosas en tu vida de las cuales tú tienes cero control. Ante las cosas que tú tienes cero control, ¿qué hacemos? Nos ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio, dándole gracias a Dios, porque en esta circunstancia en la cual yo no tengo control, Dios sí tiene control, y yo le voy a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, nuestro sacrificio al Señor, presentar nuestros cuerpos, se ve de manera activa, persiguiendo obediencia en todo, pero se ve de manera pasiva, sometiéndonos a la voluntad de Dios en cada una de las áreas y en cada una de las circunstancias que están sucediendo. Hermanos, en Cristo nosotros nos presentamos a Él como sacrificio. En Cristo nosotros tenemos un sacerdocio santo. En Cristo somos templo del Espíritu Santo. Esta es la idea que vemos en el Nuevo Testamento. Es lo que comunica el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, donde dice: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero mire qué manera interesante que Pablo está utilizando, porque él está diciendo presenten sus cuerpos. Donde típicamente en nuestros días decimos, tienes que darle todo tu corazón al Señor. Y sí, dale todo tu corazón al Señor. Y tienes que darle toda tu alma al Señor. Sí, dale toda tu alma al Señor, pero Pablo está diciendo, presenten sus cuerpos. Interesante, porque en la cultura greco-romana a la cual Pablo está hablando, el término del cuerpo era un término negativo. Se asumía que lo que el cuerpo representa va a ser algo inmundo y es algo que no hay nada bueno en el cuerpo. Por eso es que la espiritualidad y la religiosidad del tiempo, de la cultura greco-romana, era algo más interior, espiritual, abstracto, algo lejano, como que el Dios está lejos en algún lado y la espiritualidad cada cual la alcanza como quiera, y yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Pareciera ser una descripción del día de hoy, donde muchas personas dicen, yo sigo al Señor a mi manera. Yo sigo al Señor, pero tú no te metas en mi vida y tú no tienes nada que ver conmigo, ni yo quiero tener nada que ver contigo.
la vida cristiana no se trata de eso. Pablo está diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, nuestros cuerpos, todo lo que hacemos, lo cual es interesante. Y por eso era que luché un poco al principio con traer la idea de esta bomba de Hiroshima tan negativa y tan trágica. Pero es exactamente, hermanos, lo que Cristo ha venido a hacer a la inversa. Porque el pecado nos destruye y nos separa de Dios, pero el Evangelio vino a restaurar en Cristo todas las cosas. Y es interesante que lo que era nuestra arma principal para la manifestación del pecado es lo que ahora Pablo está diciendo que va a ser nuestra arma principal para nosotros servir a Dios. Es interesante porque cuando Pablo está dando el diagnóstico de nuestro pecado en el capítulo 3, Pablo está utilizando de que el pecado se manifiesta a través de ¿qué? Del cuerpo. Pablo dice en el capítulo 3 de que las lenguas practican engaño, los labios esparcen veneno, las bocas están llenas de maldición y amargura, los pies apresuran a derramar sangre, los ojos se apartan de Dios. El cuerpo es el arma principal de la manifestación del pecado y es exactamente lo que ahora en Cristo Dios quiere utilizar para que manifestemos nuestra adoración diaria a Él. La vida cristiana es a la inversa. Mira cómo Pablo lo dice. Esto él lo dijo en Romanos capítulo 6. Escuchen. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora así presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Lo que Dios está haciendo por medio del Evangelio de Cristo en nuestras vidas es que tu boca sea utilizada para proclamar la bendición del Evangelio, no para criticar, no para alarmar, no para otras cosas que sean contrarias. Que tus pies sean utilizados para llevar a cabo la obra del Señor, que donde quiera que tú pises y te pares estés representando a Jesucristo. Que tus manos sirvan para levantar al caído, no para empujar a otras personas. Que tus ojos no estén simplemente viendo áreas en las que puedo criticar a otras personas, sino que tus ojos estén viendo al que está escondido en una esquina y necesita un abrazo y necesita que me le acerque y le comparte la esperanza del Evangelio. Hermanos, cada uno de los miembros de nuestro cuerpo es lo que Dios quiere que nosotros usemos como respuesta natural a esas misericordias gloriosas de que Él, siendo Dios, se encarnó a tomar nuestro lugar. Él, siendo inocente, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, nuestro castigo. Él se puso esa corona de espinas para poder otorgarnos por medio de la fe la corona de justicia, para que nosotros utilicemos y presentemos todo lo que somos al Señor. John Stott dice lo siguiente, él dice: así que hemos de ofrecer nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces nuestros pies caminarán por sus sendas. Nuestros labios salvarán la verdad y difundirán el Evangelio. Nuestras lenguas producirán sanación. Nuestras manos levantarán a los caídos. Nuestros brazos abrazarán a los que están solos y que nadie ama. Nuestros oídos escucharán los gritos de los afligidos y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Esto es algo constante, hermanos. El hecho de que es un sacrificio vivo implica de que es constante. Ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo significa
que todo lo que somos debemos entregarlo a Dios en adoración. Esto no es opcional. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Servimos a diario, adoramos a diario, obedecemos a diario, y lo hacemos con nuestros ojos puestos en el verso 1, las misericordias de Dios. Por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Hermanos, no hay forma que podamos agradar a Dios con nuestros esfuerzos. Agradamos a Dios en Cristo, porque fue a Cristo a quien Dios se refería cuando dijo en las Escrituras: Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Todos los que están en Él, Dios se agrada a todos los que están en su Hijo. Hermanos, esto es a lo que estamos llamados, a entregarnos por completo. Esta es nuestra respuesta lógica y natural, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Solamente Dios se agrada en su Hijo, por lo cual, si no estamos en su Hijo, significa que Dios no se agrada en nosotros. El Evangelio alcanza cada área de nuestra vida. El Evangelio no es simplemente una pequeña explosión que te impacta de manera temporal, pero sigues viviendo de otra manera. Si este es el caso, si hay alguien aquí que no está en Cristo, quiero apuntarte a las misericordias de Dios. Si estás escuchando y estás aquí, por la misericordia de Dios, estás aquí. Y Dios le ha placido que puedas escuchar las buenas nuevas de salvación, de que solamente en Él hay salvación, de que solamente por su obra redentora es que puedes ser perdonado de tus pecados, sin importar cuán grandes son tus pecados, porque más grande es el perdón que Él otorga. Ven a Él en arrepentimiento y fe, dale la espalda a tu pecado y deja de confiar en ti, porque no podrás encontrar la salvación, encontrarás solamente la ira de Dios. Ven al Señor en arrepentimiento y solamente confía que Él es perfecto para otorgarte el perdón y la vida eterna. Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Descansa en Él, confía en Él, arrepiéntete y cree. Y por favor, habla conmigo después del servicio para seguir hablando de este tema. Hermanos, la vida cristiana es una vida diaria de adoración a Dios. La idea de entrega total todavía, lamentablemente, parece ser como una idea extrema dentro de círculos cristianos. Me duele como pastor ver casos y personas que, teniendo acceso a las misericordias de Dios, sus vidas reflejan todo lo contrario. Y hay dos tipos de personas. Están aquellos que realmente están pasando por una debilidad. Y quiero animarte a que descanses en las misericordias de Dios. Descanses en que su obra abarca para cubrir cada área de tu vida, cada área, cada centímetro de tu vida. Para perdonarte, para levantarte, para usarte para su gloria. Pero así como hay personas que pudieran estar débiles y que necesitan ese empuje y ser recordados de que Dios quiere transformar cada área de su vida, también hay personas que están convencidos que su cristianismo es parcial y que el Evangelio está bien,
allí en la iglesia, pero en mi casa yo vivo en la forma que yo quiera y que no venga ni el pastor ni ninguno de los hermanos a decirme lo contrario. Te voy a demostrar por la palabra que esta es la única forma que tenemos para servir a Dios, es entregándonos por completo, no es a medias. Porque es lo que dice el texto al final. Verso 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Escuche eso, que es el culto racional de ustedes. Ese es el culto racional de ustedes. La palabra culto es la palabra latría. La palabra latría, si usted la une a idolatría, ¿qué significa? Adoración de ídolos. Latría es adoración. El culto es la adoración. Está diciendo la respuesta a las misericordias de Dios es entregar todo lo que somos, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos a Él. Y esta adoración es nuestra adoración racional. Racional es la palabra lógica. Y la palabra lógica lo que simplemente significa es que luego de ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, la idea de entrega total no es extrema. La idea de entrega total es lo mínimo que nosotros podemos hacer, considerando lo que Él ha completado por nosotros. Hermanos, la respuesta lógica de un verdadero creyente al Evangelio de Jesucristo es entrega total, y cualquier cosa menos que eso es irracional. Si llamándote cristiano vives una vida tratando de justificar una entrega parcial al Señor, si crees que ser cristiano solamente aplica a unas áreas de tu vida, pero no aplica a otras áreas en tu vida, tengo que hacerte la pregunta: ¿realmente has entendido el Evangelio? Pastor, pero yo que estoy en debilidad y sí quiero rendir cada área de mi vida, pero es que no encuentro cómo lo hago. Gracias por preguntar, porque ese es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es: entrégate al Señor por completo, renovando tu mente a diario. Verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, para poder tener una entrega total al Señor en cada área de nuestra vida, tu mente debe ser transformada constantemente. Miren el primer mandato que hay aquí. Aquí hay dos mandatos. Y ambos mandatos son mandatos pasivos. Otra vez, cuando es pasivo es que no está en control de nosotros, ¿verdad? Dice el primero: no se adapten a este mundo. Hermanos, este mundo es excelente en comunicar sus ideas y comunicar sus sistemas para que la gente crea como ellos. El mundo enseña la manera en que debemos pensar acerca de la vida, de cómo debemos pensar acerca de las relaciones, acerca de las finanzas, acerca del sexo, acerca de las relaciones unos con otros, acerca de todo. Cada área de la vida, el mundo tiene una opinión y el mundo tiene un sistema, y de hecho es que se está hablando aquí. Aquí no está hablando de que no se adapten al mundo, significando de que vamos a crear nuestra propia comunidad, vamos a hacerlo los Amish de Rock Hill hispanos. No está hablando de que nos apartemos del mundo en esa área. Dice: no se adapten al mundo, refiriéndose al sistema de este mundo. No nos adaptemos, en otras palabras, no pensemos como el mundo. No veamos cada área de nuestra vida como el mundo la ve. ¿Cómo usted ve la familia?
¿Vemos la familia como la palabra lo enseña o vemos la familia como el mundo lo enseña? ¿Cómo vemos los hijos? ¿Vemos los hijos como una interrupción a nuestros planes como el mundo lo enseña o vemos los hijos como una bendición de Dios? El sexo, ¿vemos el sexo como el mundo lo enseña o vemos el sexo como una bendición que es dentro de los parámetros del matrimonio? Y así podemos seguir una y otra vez. Vemos las relaciones como el mundo las ve, me hiciste una, cancelado, no vuelvo a hablarte. O vemos como la palabra nos enseña, donde perdonamos, donde restauramos, donde nos ayudamos unos a otros. Hermanos, lo que está presentando aquí Pablo en este verso 2 es que hay dos formas. Está la del mundo y está la voluntad de Dios. Y para nosotros tener la voluntad de Dios, necesitamos transformar nuestra mente a diario. Y esto es lo que vemos en la siguiente frase. Porque dice, si no, transfórmense mediante la renovación de su mente. La palabra transfórmese es la palabra metamorfo, de donde sale metamorfosis. Es un cambio de que sale desde adentro hacia afuera, pero que está completamente ligado a las misericordias de Dios. Por eso les dije que es un imperativo pasivo. Esto es un verbo en el cual Dios es el agente explícito de la acción, debido a lo que Él ha hecho. Lo que Pablo está diciendo ahí es que nosotros tenemos que entrar en el ejercicio de constantemente estar reflexionando en lo que Él ha hecho. Usted no puede transformar su mente porque sí. Nosotros transformamos nuestra mente cuando estamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros meditamos en los medios ordinarios de gracia, en la oración, en la congregación, en los estudios bíblicos, en la predicación de la palabra, en el estudio de la palabra, en la memorización de la palabra. Cuando estamos haciendo eso en nuestra mente, entonces estamos reflexionando en las misericordias de Dios. Y es ahí cuando vamos a ver su voluntad. Porque a veces decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nuestros ojos estén a diario en la cruz del Calvario. Esa es la voluntad de Dios, porque cuando nuestros ojos están reflexionando en lo que Él ha hecho, nos va a dar la perspectiva correcta para que veamos cuál es su voluntad y vamos a darnos cuenta que su voluntad es contraria a la manera del mundo. Entonces Pablo está diciendo, no se adapten al mundo, sino que sus ojos estén en el Evangelio, en las misericordias de Dios, para que entonces ustedes vivan entregándose por completo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es su voluntad? Pablo lo dice. Se me perdió, pero yo lo voy a encontrar. Aquí está. Es buena, es aceptable y es perfecta. Buena, aceptable y perfecta. ¿Se acuerdan de esa historia, de esa parábola que el Señor Jesús dio en capítulo 13 de Mateo? Donde hay un hombre que encuentra un tesoro, un gran tesoro, y cuando lo encuentra, ¿cuál fue la respuesta lógica ante tal magnitud de tesoro? ¿Qué él hizo? Se fue, vendió todo lo que tenía para obtener el campo donde estaba ese tesoro. También dio el ejemplo de unas perlas de gran valor, donde la respuesta automática es: suelto todo lo que tengo con tal de tener eso. Hermanos, este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es esa perla de gran valor, es ese tesoro de gran valor, y nuestra respuesta natural es entregarnos por completo. No hay puntos medios. No hay puntos medios. El llamado de este día es sencillo, es que te entregues por completo al Señor por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Que el Evangelio y la imagen que tú tengas de este glorioso Evangelio de Jesucristo no sea la imagen de la primera historia que yo les conté, donde yo tenía como 5 años y donde hubo una explosión que impactó lo pequeño que yo era.
pero lo único que causó fue, yo quiero hacer eso. Hermanos, el Evangelio no es simplemente una adrenalina que nosotros obtenemos de vez en cuando. El Evangelio es ese poder de Dios que arrasa contra toda impiedad, contra toda inmundicia, contra toda injusticia. Y yo oro para que el Evangelio del Señor esté arrasando con todo pecado oculto en la congregación, que esté arrasando con toda inmundicia que nosotros tengamos y con toda manera de actuar con nuestro cuerpo que no esté reflejando el Evangelio mismo de Jesucristo. Hermanos, 3 cositas que les quiero decir para terminar. Acuérdate de las misericordias de Dios. Que no pase un día sin que tú abras los ojos y que lo primero que tú vayas es ir a la cruz. Ve a la cruz cada día. Cada día necesitas de la cruz. Cada día debes presentar tu cuerpo delante de Dios para que todo lo que hagas sea para su gloria y no para el deleite. Hermanos, está bien decirle no a tu carne. Decirle no a tu carne le hace bien a tu alma. Y hay veces en que estamos aferrados a cosas que nuestra carne quiere y como no son cosas malas así, pues decimos, yo estoy aferrado a esto y yo quiero esto y no me importa a quién voy a afectar, yo quiero esto. Hermanos, caigan en la disciplina, practiquen la disciplina de decirse no de vez en cuando y más a menudo a su carne, para que su espíritu sea fortalecido. Hermanos, entreguémonos por completo al Señor, por completo, y que cada día, por último, que cada día podamos meditar en todo el alimento espiritual que se les está compartiendo. Hermanos, no demos por sentado lo que estamos recibiendo semana tras semana. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Estamos en un lugar donde hemos sido bendecidos en gran manera. Hermanos, yo escucho constantemente, semana tras semana, personas y hermanos que están a horas de distancia de poder estar en una iglesia como esta. Y hacen lo impensable para poder llegar a sitios que puedan predicarle por lo menos una parte del Evangelio. Hermanos, a veces estamos un poco engreídos con lo que recibimos. Y es tiempo de nosotros evaluar y decir, estamos siendo ofrecidos con la palabra de Dios, se están dando clases dominicales, se están dando oportunidades de oración, oportunidades de exposición de la palabra de Dios. Hermanos, las oportunidades de crecimiento dentro de la iglesia son ilimitadas porque nos tenemos los unos a los otros. La pregunta es si lo estamos aprovechando. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos, por las misericordias de Dios, entregarnos por completo cada día y que juntos podamos ver el avance de los unos a los otros, porque cuando tú avanzas entregando todo al Señor por las misericordias de Dios, quien avanza es el reino mismo de Dios. Pongámonos de pie, hermanos.